Primero Corintios, capítulo 10, versículo 13. Leo. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos por el inmenso honor de poder alabar tu nombre y poder especialmente deleitarnos al recordar ese glorioso intercambio que tú hiciste por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestra culpa, Él recibió nuestra condenación y nosotros fuimos absueltos al ser cubiertos de su perfecta justicia y haber sido perdonados de todos nuestros pecados. Gracias te damos por nuestro Salvador, que Él pueda ser exaltado en todo lo que hagamos en el resto de este día, que Él pueda ser exaltado al nosotros escuchar su palabra y escucharla con el deseo de aplicarla a nuestras vidas para poder glorificarle. En su nombre te lo pedimos. Amén. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 13, este texto que acabamos de leer, es un versículo que ha sido de mucho ánimo y mucho consuelo también para el pueblo de Dios a lo largo de siglos, hermanos, siglos. Aun cuando nos hemos visto en medio de tentaciones en las que nos hemos sentido como en un callejón sin salida, Dios ha estado allí con nosotros. Y de hecho ha traído este mismo versículo a nuestras mentes y ha sido de gran consuelo y ánimo en medio de esa situación. Pero no solo contamos con su presencia en medio de situaciones como esa, sino también con su guía sabia, que por medio de su palabra y su espíritu nos da para nosotros poder agradarle en medio de cualquiera que sea nuestra situación, por más difícil que ésta sea. Sin embargo, hermanos, cuando vemos ¿dónde se encuentra este versículo tan conocido que muchas veces lo hemos visto citado, suelto? Hemos ido a él y solamente hemos leído ese versículo. Se los hemos compartido a alguien, pero realmente desconectado de su contexto. Pero ahora cuando en esta serie que estamos estudiando y estamos en el capítulo 10 y llegamos al versículo 13 y lo leemos, parece no tener ninguna conexión con el resto del capítulo y especialmente con los versículos del 1 al 12 que acabamos de estudiar. Pero sí hay una conexión y quisiera que me den unos minutos para mostrarles esa conexión porque el entenderla nos va a ayudar a entender el versículo y a entender realmente el mensaje que el Señor quiere darnos en esta mañana. En nuestro último estudio vimos los primeros 12 versículos, como recordarán. En el versículo 12, que fue el enfoque principal, porque lo es, el Pablo les da a los corintios una advertencia que es a la vez una exhortación. El que se cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y vimos también cómo Pablo, para convencerlos de la realidad de que ellos también podían caer, les recuerda de los pecados en los que cayeron los judíos en el desierto de Sinaí y cómo ellos cayeron a pesar de los tantos privilegios que tuvieron, con lo cual les confirma que ninguno de esos privilegios en realidad pudo guardarles de caer. Ahora recuerden que Pablo les dice todo esto a ellos mientras él sigue abordando el tema del comer lo sacrificado a los ídolos, que él empezó realmente en el capítulo 8. Ya vamos por el 10. Él sigue tratando ese tema. Y lo trata en parte porque estos hermanos le habían hecho una pregunta al respecto. Y también porque parece ser que algunos de aquellos hermanos, bueno, sabemos que algunos lo veían como algo malo, el comer lo sacrificado a los ídolos. Aquellos que eran más maduros y tenían más conocimiento, al igual que Pablo, como él indica, sabían que un ídolo no es nada y por lo tanto no es nada comer carne sacrificada a los ídolos porque intrínsecamente a la carne no le sucede nada y como un ídolo no existe, yo como creyente me puedo analizar, pensaban ellos, yo como creyente me puedo comer esa carne sin ningún problema de conciencia, no peco contra el Señor. Y la advertencia del versículo 12, con esta Pablo, principalmente se la da esta advertencia a aquellos hermanos entre ellos que creyéndose fuertes en sí mismos, asistían a actividades comunitarias en los templos paganos, lo cual como vimos era muy común,
donde se hacían cosas en honor a esos dioses paganos. Ellos creían que eran lo suficientemente fuertes como para asistir y participar en tales eventos sin caer en idolatría, la idolatría de la cual Cristo les había salvado. Pues con la advertencia del versículo 12, Pablo en efecto les dice a ellos: no se confíen, hermanos corintios, no se confíen, porque cualquiera de ustedes puede volver a caer en idolatría. Y de ahí la exhortación que veremos la próxima vez, versículo 14, huyan de la idolatría. Porque él quiere convencerlos, usted se encuentra en una situación peligrosa. El 12, advertencia; el 14, exhortación, huyan de la idolatría. Pero tenemos todavía el versículo 13 de que vamos a estudiar hoy. Y todavía no parece haber una conexión, ¿verdad? ¿Qué tiene ese versículo que ver? El 13, nuestro texto, ¿qué tiene que ver con todo eso que Pablo viene diciendo? Lo van a entender mejor si les recuerdo algo que ya dijimos anteriormente. Esta era una iglesia relativamente nueva, joven, lo cual significa que todos aquellos hermanos de entre ellos que eran paganos, que no eran judíos, que se criaron en el paganismo, entre la idolatría, muchos de ellos eran nuevos creyentes y por lo tanto hacía muy poco relativamente que habían dejado su antigua manera de vivir. Hacía muy poco que habían abandonado esos dioses falsos. Y no solamente eso, sino que continuaban viviendo en una sociedad donde sus parientes, amistades, compañeros de trabajo todavía vivían adorando esos ídolos falsos, todavía vivían venerándolos a ellos. Y estos hermanos se encontraban en esa situación, y al escuchar a Pablo venir desde el capítulo 8 diciendo: pero esos ídolos no son nada, esos ídolos, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro. Estos hermanos habrán pensado de la siguiente manera: puede ser, Pablo, quizás tú por ser judío no entiendas bien la situación en la que nosotros, los ex paganos, nos encontramos. Nosotros tenemos familiares que a cada rato nos invitan a esos eventos para honrar a la diosa Diana o a la diosa fulana o al dios tal. Es inevitable pasar por las calles y no ver los diferentes altares que se le tienen a estos dioses y encontrar el Dios al que nosotros antes venerábamos, que no únicamente nos recuerda a nuestra antigua idolatría, sino que hasta nos trae recuerdos de la niñez, cuando papi y mami nos llevaban a traerle sacrificios o a ofrecerle cosas a esos dioses. Tú como judío no tuviste esa experiencia, Pablo. Pero hay algo más que creemos que tú no entiendes, Pablo. Y es el hecho de que, encontrándonos nosotros todavía rodeados de tantos paganos, con los que a veces algunos de nosotros todavía vivimos, y nos insisten a que participemos en aquel evento, que vayamos a aquel templo porque le tienen una comida en honor a este Dios, y todas esas presiones con las que nosotros tenemos que vivir. Pablo, son fuertes tentaciones, no es fácil. A eso Pablo responde con nuestro texto: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla, huyan de la idolatría. No veremos el versículo 14, pero lo menciono para que vean la conexión. Esa es la respuesta de Pablo a aquellos hermanos, y es la respuesta del Señor por medio de Pablo a nosotros también, que fácilmente podemos decirnos o decirles a otros: tú no sabes lo duro que es encontrarme en la situación que yo me encuentro. Las tentaciones que a diario tengo que enfrentar, es como si pasaran sobre mí olas tras olas y me siento como que me ahogo. El diablo, que es un experto y también es sumamente astuto, hasta las pruebas que Dios trae a mi vida las convierte en tentación. Me ataca con una furia horrible. ¿Y por qué él quiere llevarme a pecar contra el Señor? No es fácil, tú dirás. Bueno, el Señor por medio de Pablo nos dice 4 cosas en este texto, que serán los 4 puntos de nuestro estudio, para ayudarnos a tener una perspectiva bíblica, teocéntrica, de las tentaciones en las que nos podemos ver.
Y el primer punto es este. Tus circunstancias no son extraordinarias. Y cada uno de estos puntos lo van a ver en el texto, hermanos. Se lo voy a mostrar. Tus circunstancias, obviamente las mías también, el Señor nos dice, no son extraordinarias. Versículo 13. No les ha sobrevenido a ustedes ninguna tentación que no sea común a los hombres, que no sea común al resto de los seres humanos. La situación tuya, dice el Señor, no es tan peculiar, no es tan única como tú piensas que es. Es muy común para nosotros, ¿verdad? Siempre decir que nuestra situación es la peor, que nuestro caso es el menos común. Antes de seguir adelante, debo mencionar que el hecho de que la palabra tentación, palabra que se traduce tentación en nuestro texto, es una palabra que también se puede traducir prueba y se traduce en nuestras Biblias. Los traductores la traducen prueba o tentación según el contexto en el que la palabra se encuentre. Porque si, por ejemplo, esa palabra se usara en un texto que dijera, y Dios puso a prueba a José, no van a traducirla Dios tentó a José, porque Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Bueno, en este contexto, creo que han hecho bien al traducir la tentación. Y les voy a decir por qué razones pienso que es correcto que se use tentación. Y de hecho, vamos a enfocarnos en este texto hablando de la tentación y no tanto de las pruebas, aunque mencionaré las pruebas en cierto sentido, como verán. ¿Por qué creo que se refiere a las tentaciones particularmente? Bueno, por un lado, Pablo acaba de hablar en los versículos 1 al 11 de los pecados en los que cayeron los judíos en el desierto. Acaba de hablar de pecados, a los cuales seguro fueron tentados, ¿verdad? También la advertencia del versículo 12 habla de caer. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga en pecado. Por lo tanto, tiene que ver con tentaciones también. El versículo 14 es una exhortación directa a huir de un pecado en particular al cual estaban siendo tentados ellos. Huyan de la idolatría. Y encima de eso también en nuestro mismo texto, el versículo 13, Pablo habla de vía de escape como una manera de escapar o de huir de la tentación. Uno no habla de una prueba, uno no habla de una vía de escape para escapar de una prueba. El Señor generalmente las pruebas no las quita cuando Él quiere. Si tú pierdes el trabajo, ¿cuál es la vía de escape? Bueno, tú buscarás otro trabajo, tú clamarás al Señor, pero tú, si perdiste el trabajo, como viene en la ilustración pronto, ya me adelanté, si perdiste el trabajo, tú estás a prueba. Has entrado en un periodo de prueba. Es decir, si tú mañana vas al trabajo, por ejemplo, y tú llegas muy contento, saludas a todos tus compañeros de trabajo, y tú ves que de aquí a allá, donde está la puerta, está la oficina del jefe, y el jefe hace así, y dice, fulano, eso asusta, eso da miedo. Si tú sabes que no has hecho nada y vas en camino, cada paso que das vas pensando, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué le habrán dicho el jefe de mí? Que yo sepa, todo está bien. Llegas y el jefe te dice que te sientes y te dice que lamentablemente él ha tenido que hacer unos recortes en la empresa y esta será tu última semana. Tú tienes que pagar una hipoteca, tú tienes una familia de 6 que mantener, tienen 2 vehículos y la pregunta es, ¿y ahora qué? Sí, tú sabes que el Señor va a proveer, pero no deja de ser difícil la situación. Tan pronto el jefe dice, vamos a tener que hacer recortes y esta es tu última semana, esta es tu última semana. 6 palabritas. Parecerán simples, se las llevo al aire, pero ahí acaba de empezar un periodo de prueba bien fuerte para ti. Tu confianza en el Señor será puesta a prueba, porque ahora se va a ver si no recibiendo tú el ingreso del que depende tu familia, tú vas a poder confiar en el Señor, aun cuando empiecen esas llamadas de esos 1-800, 188 que tú sabes, o 1866. Esos códigos que muestran que viene de una compañía, ¿verdad? Y tú sabes que es el banco, preguntándose que por qué todavía no han recibido
el pago. Una prueba. También tu contentamiento será puesto a prueba también. Puedes realmente estar y tener por sumo gozo el hallarte en esa prueba. Se pondrá a prueba si en realidad tú te sometes a la voluntad de Dios y confías en su infinita sabiduría y si realmente la soberanía de Dios es un mero concepto intelectual o es una realidad a la que tú gustosamente te sometes, porque ¿quién se atreverá a decirle al que has hecho? Pero al prolongarse las semanas y los meses, encontrándote en la misma situación, que no consigues trabajo y la situación se empeora y los 1800, 1866 aumentan en frecuencia al pasar los días. Ahora, esa situación fácilmente el diablo puede usarla como una oportunidad para venir a tentarte ahora. Para venir a tentarte a mentir, para venir a tentarte a la queja, para venir a tentarte a la ira por causa de todo el estrés que tú estás pasando. Y lo fuerte de esa prueba y la duración de esa prueba, que se convierte ahora en una tentación, te lleva a decir, nadie está sufriendo como yo. Es muy natural, como dije, que lleguemos a pensar de esa manera. Pero el Señor no quiere, según este texto, que pensemos así. Mírenlo de nuevo, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Las tentaciones que la serpiente antigua nos lanza, hermanos, también se las ha lanzado a muchísimos de nuestros hermanos en toda parte del mundo. Y en medio de esas tentaciones no somos los únicos que, como Asaf, hemos tenido que llegar a decir humildemente, casi resbala mis pies. No somos los únicos a quienes en nuestro corazón engañoso nos ha susurrado, pero parece que realmente Dios no te ama como Él dice que te ama. Porque si Él te amara, Él te hubiera provisto trabajo inmediatamente. ¿Acaso no es Él de quien proviene toda buena dádiva y todo don perfecto? ¿Por qué no te ha provisto el trabajo que necesitas? Él sabe que tú lo necesitas. Ese texto, hermanos, derrumba cualquier excusa que nosotros querramos presentar. Excusa que a veces usamos para hacer lo que sabemos no debemos hacer. O para seguir haciendo lo que sabemos no deberíamos estar haciendo porque no agrada al Señor. ¿Y cuáles son las típicas excusas que vienen a nuestras mentes? Es que esta situación es demasiado dura. Con razón me siento tan irritado todo el tiempo. Tienen que entender, mis seres queridos. Mi esposa tiene que entender que si yo exploto con más frecuencia es por la situación en la que me encuentro. No es fácil estar soltero por tantos años. Con razón me entrego a esas tentaciones, a la inmoralidad. Si no hubiera sido por todos los problemas financieros por los que estoy pasando, no me hubiera tentado a mentir en aquella solicitud para que el gobierno me ayude. Mientras yo siga en esta situación, va a ser casi imposible que no peque con mayor frecuencia. La realidad es esta, hermanos, y es la realidad que nuestro texto nos quiere llevar a reconocer. Que hay otros hermanos que están en situaciones peores que las nuestras, tentaciones y pruebas más difíciles que las nuestras, y por la gracia de Dios han permanecido firmes. No es común, lo que nos está pasando no es extraordinario. Y tú dirás, bueno, es verdad que debe haber hermanos y de seguro hay hermanos que están pasando por situaciones peores que las mías, pero ¿en qué me ayuda a saber eso? No me da el trabajo que yo perdí. No me quita las tentaciones con las que constantemente soy bombardeado. No te lo quita, pero oye lo siguiente. Lo que ese texto te está diciendo, hermanos, a ti y a mí es, deja de enfocarte únicamente en ti y en tus circunstancias. El Señor nos está diciendo, mira, tu situación no es extraordinaria. Oh, pero yo pensaba que lo era. Bueno, tú hablas como si lo fuera.
Pero ese es un llamado, hermano. Eso es un llamado a decirnos, deja de centrarte tanto en ti. Deja de centrarte en tus circunstancias difíciles. Deja de mirar las olas y los vientos. Eleva tus ojos al Señor. Pon tu mirada en Él. Y es a esto que esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es Dios siempre es fiel. Y es lo próximo que Pablo dice en este versículo. No solamente tus circunstancias no son extraordinarias, deja de estar exagerándolas y usando esa naturaleza extraordinaria, supuesta naturaleza extraordinaria de tus pruebas como una excusa para pecar. Porque hay una realidad que tú debes reconocer. En la segunda parte, Dios siempre es fiel, dice el versículo 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios. Ahí que debemos concentrarnos. ¿Hacia dónde es que tendemos a mirar tú y yo cuando nos encontramos en pruebas difíciles, en fuertes tentaciones? ¿Hacia dónde tendemos a mirar? A dos lugares principalmente. Muchas veces nos miramos adentro. Miramos adentro. ¿Y qué encontramos allí? Cómo la situación nos está haciendo sentir. Decaído, triste, depresivo, irritable. Lo cual no nos ayuda en nada a saber eso. Es una realidad. Eso muestra lo débiles que somos, ¿verdad? Vemos cómo nos sentimos provocados a la ira, provocados a la queja. Eso es mirar hacia adentro. Pero a veces tendemos a mirar hacia afuera también. ¿Y qué encontramos allá afuera? Bueno, encontramos todo lo que nos está sucediendo. Encontramos también personas que nos han hecho algo. Encontramos también personas que constantemente nos provocan a pecar contra el Señor. Personas a quien el diablo está usando. Circunstancias que el diablo también usa para tentarnos contra el Señor. Pero ese texto nos está diciendo, miren, dejen de estar mirando hacia adentro y dejen de estar mirando hacia afuera. Miren para arriba. Miren para arriba, porque el texto dice, fiel es Dios. Ahora nos llama a mirar a Dios, nos llama a enfocarnos en Dios, nos habla de una de sus perfecciones, de su fidelidad. En medio de las tentaciones y fuertes pruebas, donde primero debemos poner nuestros ojos es en la fidelidad de Dios. Eso es lo que nos va a sostener en medio de cualquier circunstancia, hermanos. Si no confiamos en su fidelidad, nos confundiremos, nos desalentaremos, nos llenaremos de ansiedad y de temores y hasta de pánico, porque estamos mirando las circunstancias y nuestros sentimientos. Pero cuando por la fe creemos de corazón que a pesar de nuestras circunstancias, Dios siempre será fiel a sus promesas y que fielmente continuará haciendo la obra que inició en nosotros, nuestras almas entonces son fortalecidas y animadas. Igualmente, cuando reflexionamos en sus providencias pasadas y recordamos su fidelidad en años anteriores y en circunstancias parecidas a estas anteriores, somos animados a seguir confiando en su fidelidad. Porque no solamente será fiel mañana, Él fue fiel antes y seguro es fiel hoy también, como Él dice que es. Pues pregunto, cuando nuestro texto dice fiel es Dios, la pregunta es, ¿fiel a qué? Fiel, sí, pero ¿fiel a qué? Y yo le pregunto a ustedes para hacerlos pensar, ¿puedo yo decir lo siguiente? Yo creo que Dios pronto me va a sacar de esta prueba difícil porque Él es fiel. Y alguno dirá, amén. Analiza otra vez la pregunta. Aguántese amén, guárdese amén por ahí por un ratito y analiza la pregunta porque el amén debe ser según el entendimiento, no según la emoción. El amén no es un eco. Hay gente que oye a alguien decir amén y de una vez, amén, no sabe. ¿Y qué? Sí, pero ¿por qué lo dijiste? No, yo no sé, yo oí un amén, yo repetí. No, los amén no son ecos. El amén debe ser con el entendimiento. Oye la pregunta de nuevo. ¿Puedo yo decir, yo creo que Dios pronto me va a sacar de esta prueba difícil porque Él es fiel? Eso no es correcto. Dios es fiel, eso sí es verdad. Pero no te ha prometido que Él te va a sacar pronto de esa prueba.
Entonces, el que te saque pronto de la prueba, o te saque de aquí a 10 años de la prueba, no tiene nada que ver con su fidelidad, porque Él no te ha dicho cuándo te va a sacar de ella. Tú confías en que Él será fiel en medio de ella. Él cumplirá todo lo que Él te ha dicho, no lo que tú crees que él va a hacer. No, no. Hermanos, ¿es Dios fiel a lo que yo creo que Él va a hacer? No, Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Dios es fiel, para decirlo de una manera más clara, Dios es fiel a todo lo que Él dice en su palabra que Él va a hacer. Eso Él lo va a cumplir. Y por eso es que tú vas a ver la fidelidad de Dios si conoces su palabra. No leas la Biblia y tú no vas a ver qué Dios te ha dicho que Él hará en circunstancias como estas. Tu fe no va a tener dónde agarrarse. Tu fe va a empezar a agarrarse de tus buenas intenciones y de tus deseos y de lo que tú crees que Dios está haciendo. Él es fiel a su palabra. Cuando nuestro texto nos dice que Dios es fiel, es un llamado a nosotros a confiar en su palabra, sea en medio de las pruebas o en medio de las tentaciones. Por ejemplo, nos dice el Señor en Isaías 41, versículo 10, que Él está con nosotros. Sí, entonces confía en que Él será fiel a eso. Él estará contigo, porque lo va a cumplir. Él lo ha dicho. Él es fiel a su palabra. Nos dice Él en Romanos 8:28 que Él hará que todas las cosas obren para nuestro bien. Sí, entonces confía en que Él será fiel a eso. Él, aunque tú no lo sientas y aunque tú no lo veas, está obrando todo para tu bien. Y el mayor bien, según el contexto de Romanos 8, es hacernos más como Cristo. Dice él en primera de Pedro 5:7 que echemos nuestra carga sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Sí, entonces confía en eso. Dios será fiel a esa palabra y él estará contigo y él realmente tiene cuidado de ti y tendrá cuidado de ti. No hay duda al respecto. Él es fiel a su palabra, él es fiel a sus promesas, él habrá de cumplir. Pues confía en Él, mi hermano, más de lo que tú confías en tus pensamientos ansiosos. Si uno se sienta y se pone a escuchar lo que los pensamientos ansiosos le sugieren y los escenarios que nuestros pensamientos ansiosos nos presentan de lo que va a pasar mañana o va a pasar el otro día, o qué va a pasar cuando me reúna con el jefe que tengo que pedirle un aumento, o cuando tenga que confrontar a aquella persona. Si uno oye a sus pensamientos ansiosos, y se llena de temor aún sin la cosa haber sucedido, es que uno tiene una confianza tal en que va a suceder como nuestros pensamientos ansiosos dicen que va a suceder. A veces eso es fe. Tenemos una fe en nuestros pensamientos ansiosos que hasta en el presente nuestro sistema nervioso se ve afectado. Confiemos más en Dios que en nuestros temores. Nuestro Padre Celestial es digno de plena confianza. Pues bien, hermanos, sabiendo que ninguna de nuestras tentaciones son únicas, ya se nos ha dicho en la primera parte del texto, sabiendo que Dios quiere que confiemos en Él, en su fidelidad en medio de las tentaciones, cualquiera que sean, lo que se nos ha dicho ya. Ahora pregunto, ¿cuál es una de las maneras específicas en las que Dios muestra su fidelidad en medio de nuestras tentaciones? ¿Cómo lo muestra Él? Eso nos lleva al tercer punto. Dios nos da la gracia para soportar la tentación. Dios nos da la gracia para soportar la tentación. ¿Saben lo que esto nos dice en un sentido bien práctico, hermanos? Lo siguiente, que como creyentes tenemos a nuestra disposición el poder para no pecar en medio de la tentación. Repito, esto nos dice que como creyentes tenemos a nuestra disposición el poder para no pecar en medio de la tentación. Hay cristianos que hablan de las tentaciones como si ceder a ellas fuera algo inevitable. Como si fuera inevitable. Como que si está garantizado que yo voy a caer cada vez que sea tentado. ¿Quién dijo eso? Esa es una mentira del diablo y una excusa que algunos usan. Escucha lo que el texto dice que Dios hace en su fidelidad.
Con esto voy a probarte lo que el tercer punto dice. Fiel es Dios, dice, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Está claro, ¿verdad? No hay ni que explicarlo, pero lo voy a leer de nuevo. Dios no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Entonces, si Él permite que esa tentación llegue a tu vida, si Él dio permiso para que Satanás te tiente con esa tentación específica, según Dios, Él te ha dado a ti la gracia, te ha suministrado el poder en Cristo y por su Espíritu para que tú te mantengas firme. Si tú no usas esa gracia, tú eres responsable. Porque él no permitió, si Él permitió esa tentación es porque Él te ha dado la gracia para tú mantenerte firme, para tú soportarla. En primer lugar, esta parte del texto nos enseña claramente que si Dios ha permitido alguna tentación en nuestras vidas, nunca será más fuerte de lo que nosotros podemos soportar, porque Él nos dará la gracia para soportarlo. No es en nuestra propia fuerza que nosotros enfrentamos las tentaciones. El texto dice, fiel es Dios que no permitirá. Por eso dije que esta es una manifestación de la fidelidad de Dios en medio de la tentación. Dios muestra su fidelidad para con nosotros, no permitiendo que esa prueba vaya más allá de lo que podemos soportar. Esto nos dice que en vez de estar nosotros hablando, esto es extraordinario, porque cuando empezamos a hablar de lo extraordinario que es una tentación en particular y lo difícil que es cuando nos sentimos tentados, al enfatizar lo grande y lo difícil que es una manera de poco a poco ir adormeciendo y anestesiando la conciencia para que cuando cedamos y pequemos podamos decir con razón, porque ¿quién va a aguantar una cosa así? El texto dice, tú la puedes aguantar con el poder de Dios, porque Él no te ha dejado solo. Él es fiel. Y esa prueba que Él te dio, tú podías soportarla porque Él te proveyó la gracia. Ahora tú no la usaste. No hay excusa, hermanos. Este texto nos está derrumbando todas las excusas. Esto nos dice que nuestro buen Dios, oigan esto, esto de que Dios, el fiel es Dios que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, nos dice, hermanos, que Dios está personalmente involucrado cuando le da permiso a Satanás para que nos tiente. Tan involucrado que Él se asegura que no sea una tentación que no podamos soportar. Él está encargado, Él está involucrado al punto de Él determinar cuál es la tentación que Él permitirá. Esta no, porque esta sí. Dios está involucrado con nosotros ahí. No estamos solos. Y tan involucrado está que Él hasta permite la duración específica de la tentación y controla la intensidad con la cual seremos tentados por Satanás. Simón, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlo. Pedido. Satanás no hace lo que le da la gana con los hijos de Dios. Pedido. Pidió permiso y se le concedió. Y el Señor le dijo, he orado por ti para que tu fe no falte. En el caso de Job se ve mucho más claro, yo creo. 2 veces Satanás viene a la presencia de Dios. Dios toma la iniciativa y le habla elocuentemente de Job y su piedad, su carácter. En ambos casos, Satanás dice algo de Job. Dios le da permiso para tentarlo. En la primera ocasión, Dios le dice, pero no extiendas tu mano sobre él. No permitirá. No permitió en esa ocasión que Satanás lo tocara. En la segunda sí, pero aún así le puso un límite. Pero respeta su vida. No lo mates. No permitirá. Lo que nuestro texto dice. Esto quiere decir que también ninguna de nuestras tentaciones o pruebas nos vienen a nosotros por mala suerte, sino porque Dios en su amor y su sabiduría así lo permite.
Y es en el ejercicio de su soberanía que Él no permite que seamos probados o tentados más allá de lo que podemos soportar. Ahora, ¿quiere esto decir que si no podemos soportar alguna tentación y caemos en pecado, Dios no fue fiel? No. Más bien quiere decir que nosotros no le pedimos a Él que nos fortaleciera y no usamos la gracia que Él nos suministró para soportar la tentación. Pues lo que a nosotros muchas veces nos parece insoportable, en realidad es soportable por la gracia de Dios, según este texto. Pues mi hermano, la próxima vez que tú te digas, ya yo no puedo más con esta situación, expresiones muy comunes cuando ya estamos hartos de la situación en la que nos encontramos, cuando perdemos el enfoque, cuando dejamos de mirar al Señor. La próxima vez que digas, ya no puedo más con esta situación, no puedo soportar. Y no es que esté diciendo que Dios sea culpable porque fue el que permitió la tentación, pero en realidad esta carga es demasiado difícil y me está llevando a punto suspensivo. Añádele tú ahí lo que tú quieras. ¿A qué te está llevando? Me está llevando a fornicar. Me está llevando a irritarme, me está llevando a dar un mal testimonio, me está llevando a llenarme de ansiedad, me está llevando a amargarme, me está llevando... Bueno, en primer lugar, déjeme abrir un paréntesis. Las pruebas, muchas veces, si Dios permite situaciones difíciles en tu vida, tentaciones, pruebas, y lo que sale siempre es sucio, lodo, porquerías de ese corazón, ¿no será que ese corazón todavía no ha sido transformado por la gracia de Cristo? Cuando Dios trajo esto sobre Job, dice el texto que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Se postró ante Dios y dijo, el Señor dio y el Señor quitó. La reacción de Job, aunque luego vemos que no es perfecto él, pero su reacción, especialmente en una situación tan difícil, mostró que este hombre en verdad era lo que Dios le dijo a Satanás que él era. Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué es lo que quería el diablo por medio de esa prueba? Lo que él siempre busca en los creyentes, que el creyente deshonre a Dios, que el creyente haga lo que la mujer de Job le sugirió a Job, maldice a Dios y muérete. El diablo quiere que él sea deshonrado aquel a quien él odia más, que es Dios. Nosotros a veces pensamos que es lo que está entreteniéndose con nosotros. No, no, no. Lo que él quiere es que Dios no sea glorificado, que Dios sea deshonrado, que el nombre de Cristo sea pisoteado por aquellos que nos ven caer. Él está más interesado en Cristo y su nombre que nosotros directamente realmente. Pero ciertamente esto puede usarse como una excusa. Esta situación me está llevando a, según este texto, que te va a ser tentado, vas a sentirte tentado a pecar contra el Señor. Sí, pero la realidad es que no es inevitable el pecado. Para el creyente no, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y tenemos la gracia para realmente permanecer firmes si buscamos esa gracia. Cuando pienses de esa manera, mi hermano, recuerda lo que el Señor te está diciendo hoy. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Pues en vez de usar lo duro de la tentación como una excusa para ceder, más bien clama al Señor y dile, Señor, tú has prometido ser mi roca, mi fortaleza, mi refugio. Sé fiel a tu promesa, Señor, y fortaléceme según el hombre interior para yo serte fiel en esta tentación. Y Él te dará la fortaleza. Hermanos, si nosotros tenemos la gracia de Dios que nos puede sostener en medio de la tentación, ¿saben lo que esto quiere decir? Lo siguiente, y yo sé que tú estarás de acuerdo, mi hermano, que nosotros mentimos si decimos que la única alternativa que vimos en una situación dada fue pecar. Por eso fue la única alternativa que yo tuve. Porque aquel que no miente no recibe nada.
Un creyente hablando así. Bueno, yo sigo recibiendo los beneficios de desempleo, pero conseguí mi trabajito. Se supone que yo tengo que decirle ya que yo empecé a trabajar para que no me lo sigan mandando. Pero, ¿y cómo yo me voy a mantener? Un creyente hablando así. Yo le tuve que decir que no cuando era que sí. Tuve que decirle, tuve que mentir. Y ese es un patrón en tu vida y no te da problema de conciencia. Mentir. No, el creyente no tiene que mentir. Si el creyente miente es porque quiere. No es la única alternativa que tuvimos, pecar. No. Nosotros teníamos la alternativa y el deber de no pecar. Nosotros teníamos a nuestra disposición el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos fortalece. Tenemos toda razón para no ceder a la tentación. Tenemos toda razón para no dejarnos vencer por la tentación y pecar. Pues te pregunto, ¿estás siendo atacado ferozmente por el diablo en estos últimos días? ¿Ha estado él aprovechándose de alguna prueba para tentarte a la queja y el descontento? Entonces es hora de ponerte a orar. Si no clamas a Dios con vehemencia y si no sigues clamando, pronto te vas a ver desobedeciendo al Señor y deshonrando su nombre. Hemos visto, tus circunstancias no son extraordinarias. 2, Dios es siempre fiel. 3, Dios nos da la gracia para soportar la tentación. 4, el último punto, Dios siempre nos provee una salida. Dios siempre nos provee una salida. Fíjense que yo no dije que Dios siempre nos quita la prueba o la tentación. Tampoco dije que Él siempre cambia nuestras circunstancias tan pronto empezamos a orar. Lo que dije es que Él nos dice en este texto que Dios siempre nos provee una salida. Leamos el versículo de nuevo, a partir de fiel es Dios. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Pues si te preguntas qué debes hacer cuando en medio de alguna prueba eres tentado a pecar contra Dios, la respuesta está aquí bien clara. Huye de la tentación por la vía de escape que Dios siempre provee. Huye de la tentación por la vía de escape que Dios siempre provee. Y no salir corriendo por la vía de escape equivale a ceder a la tentación. Y si cedemos a la tentación y nuestras pasiones carnales lo que harán es que se fortalecerán y lejos de satisfacerse, pedirán que la volvamos a satisfacer otra vez. Cuando en este texto el Señor nos dice que Él provee la vía de escape, es porque esa es la mejor manera de resistir a la tentación, escapando, hermanos. Escapando de ella. ¿Acaso no fue de esa manera que José pudo evitar cometer adulterio con la esposa de Potifar? Exactamente, huyendo de ella. Pues así debemos hacer nosotros. Por eso en el próximo versículo que estudiaremos, huye de la idolatría. No dice aléjate un poquito, huye de ella. Con la tentación no se conversa, con ella no se hacen tratos y mucho menos se juega con ella. Las tentaciones tienen como meta hacernos ofender a nuestro Padre Celestial. Tienden como meta apartarnos de aquel que es fuente de vida y para que nos entreguemos a los placeres engañosos de la carne. El Señor quiere que tratemos con la tentación de manera drástica. El huir, el salir corriendo es una medida drástica. La pregunta es, ¿estás huyendo de las tentaciones? ¿Estás saliendo por la vía de escape que el Señor te provee? ¿O te haces creer a ti mismo como que tú no ves la vía de escape? No, yo no veo nada. Y sigues ahí parado, exponiéndote a la tentación.
Siempre hay una manera de escapar de la tentación, hermano. ¿Has estado escapando o en vez de escapar has estado acercándote intencionalmente a la tentación? ¿Has estado escapando de aquella persona que se ha convertido en una chispa para la pólvora que llevas en tu corazón? ¿Qué vía de escape estás buscando para ese trabajo en el cual constantemente te ves tentado a pecar? ¿Por qué no cambias de trabajo? Dios no nos llama a huir de las pruebas, ¿verdad? Que en la Biblia en ninguna parte nos manda a huir de las pruebas, sino a huir de las tentaciones. A nosotros se nos llama a soportar las pruebas, pero a huir de las tentaciones. Pues mi hermano, puede que tú estés pasando por alguna prueba sumamente difícil y si es así, es casi seguro que en medio de esa gran prueba vendrán tentaciones también, porque el diablo se aprovecha de ellas. Puede hasta que sean tentaciones a pensar mal de Dios, de que Dios no te ame o que se ha olvidado de ti. Los tiempos de prueba son de gran beneficio para nuestras almas, pero por causa del enemigo que tenemos y de los corazones con pecado remanente, pueden convertirse también en tiempos muy peligrosos para el alma. Ahora, mis hermanos, les voy a decir algo que no es nada profundo, no hay que ser un teólogo para entenderlo, pero espero que sirva para aclararnos un poquito más la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad que este texto impone sobre nosotros. Y la pregunta es esta: ¿saben cuál es la vía de escape que siempre habrá en cualquier tentación? ¿Saben por qué le hago esa pregunta? Porque quiero que entendamos y nos vayamos de aquí entendiendo bien cuál es esa vía de escape. Porque si dice el texto, el Señor proveerá la vía de escape y nos dirá, pero ¿cuál es la vía? No entiendo. Estoy siendo tentado a la inmoralidad, pero no encuentro la vía. No veo. ¿Dónde está la vía? Señor, dame luz, ilumíname, revélame esa vía. No, tú no tienes que esperar ninguna revelación especial. Mira la vía cuál es, la vía de escape. Obedece la palabra de Cristo. Cuando Satanás tentó a Jesucristo en el desierto, ¿cuál fue su respuesta? Escrito está, y obedeció lo que está escrito. La mejor manera, la mejor vía de escape que siempre estará a tu disposición es obedece, porque ¿qué es la tentación en sí? ¿Acaso no es que te están llamando a violar la ley de Dios? ¿Acaso no es que estás siendo incentivado a ir en contra de lo que Dios te ha dicho? Para no caer en esa tentación, lo que hay que hacer es lo que Dios dice. No hacer lo que Él prohíbe y hacer lo que Él manda. ¿Verdad que sí? Eso no es tan complicado si te pones a pensar. ¿Acaso no es, no fue lo que Satanás hizo con nuestros primeros padres? De igual manera, Él te lo hará a ti. Te va a decir, no vas a morir. Y Él lo hace para que tú comas del árbol que Dios te ha dicho que no comas. Bueno, la manera de vencer esa tentación es no comiendo del árbol que Dios te dijo que no comas. Hermanos, damos gracias a Dios por su fidelidad. No hay razón para andar encorvados bajo el peso de una mala conciencia. Por nosotros estar cediendo a tentaciones que pudimos haber soportado en el poder de Cristo, poder que Él pone a nuestra disposición, poder que nos capacita a hacer principalmente lo que hemos visto, a salir por esa vía de escape por medio de la obediencia a su palabra. Él ha sido fiel para con nosotros, aun cuando nosotros mismos no le hemos sido fiel muchas veces. Pues este texto nos llama a nosotros a decir, Señor, perdóname por las excusas que he presentado. Perdóname por exagerar la magnitud de la situación en la que me encuentro y he usado esa exageración para justificar mi mala conducta, justificar mi descuido espiritual, justificar mi pecado, justificar el ceder a la tentación, justificar el ponerme tan cerca de ella intencionalmente. Cuando tenía en todo ese momento la gracia tuya a mi disposición. Gracias que si podríamos hablar en un sentido técnico, y perdone que lo hable así, pero quiero que se entienda, úsalo como una ilustración. Gracias que está a nuestra disposición y se activa en el momento que nosotros decimos, voy a hacer lo que Dios dice.
como el paralítico. Ese hombre estaba ahí que no podía hacer nada. Y el Señor le dijo, toma tu camilla, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Pero Señor, yo no puedo ni pararme de aquí. Yo soy el que tengo el poder, te lo estoy diciendo. Haz lo que te digo. Y en ese contexto, mientras él obedecía lo que el Señor le mandó a hacer, en una manera que él no pudo explicar, el poder omnipotente de Cristo lo sanó. Él no se sanó a sí mismo, fue Cristo que lo sanó. Pero es curioso que Cristo lo mandó a pararse, a hacer lo que él no podía hacer. A ti y a mí él nos manda a hacer lo que en nuestra propia fuerza no podemos hacer. A ser fiel a su palabra en medio de las fuertes tentaciones. Él será fiel para con nosotros en ella. Él no nos desamparará. Mi amigo que nos visitas, que no conoces a Cristo, tu caso no es tanto tentaciones por aquí, tentaciones por allá. Tu caso es que según 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, el Satanás, lo que hace es que te venda los ojos para que tú no veas la gloria de Cristo, para que tú no veas en Él el único Salvador que tú necesitas, para que tú no huyas a Él y te refugies en Él. Él busca la manera de engañarte, él busca la manera de distraerte, él busca la manera de mantenerte concentrado en las cosas materiales de este mundo y lo que tú puedes lograr y lo que sea de este mundo, con tal de que tú no pongas tus miradas en Cristo, a quien necesitas desesperadamente para la salvación de tu alma. Y te animamos, mi amigo, aquel que dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ve a él hoy en arrepentimiento y fe para que él te salve. Él te dará la fortaleza. Él te dará la gracia para tú permanecer firme. Y aún en situaciones difíciles como esta de la que hemos leído, Él se mostrará fiel para contigo. Te sostendrá, te guardará, para que tú, al igual que nosotros, puedas mantenerte en pie y realmente glorificarle en medio de esas fuertes pruebas y fuertes tentaciones que vienen a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a aplicar estas cosas que hemos estudiado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra tan rica en su enseñanza, que solamente un versículo dice tantas cosas y más de lo que pudimos cubrir. Te rogamos, Señor, que este no venga a ser un mero ejercicio intelectual, sino que en verdad tomemos de corazón lo que hemos recibido y que cuando nos encontremos siendo tentados, la vía de escape que inmediatamente busquemos sea tu palabra para obedecer la independencia de tu espíritu. Te rogamos, Señor, que tú nos sostengas. Gracias por no permitir que las tentaciones que vienen sean más de lo que podemos soportar y en ellos vemos tu amor, tu misericordia, tu compasión para con nosotros. Pero Señor, permite que salgamos victoriosos, que en verdad recordemos que el maligno no nos toca, que recordemos que mayor eres tú que aquel que está en este mundo y que nuestra mirada esté en tu fidelidad continuamente. Te rogamos que tú te glorifiques en medio nuestro. En Cristo te lo pedimos. Amén.